definir quién es un embajador. Buscando diferentes conceptos, pude encontrar uno muy sintetizado y quizás allí iniciar esta mañana. Dice que embajador es un mensajero calificado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién es un embajador? Quiero invitarles, para dar razón al tema de esta mañana, que volvamos a nuestras Biblias y que busquemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. ¿Quién es un embajador? ¿Saben ustedes quién es un embajador? ¿Han tenido ustedes oportunidad de conocer a uno personalmente? Bueno, tengo dos experiencias que contarles, pero antes definamos por qué es importante que nosotros sepamos quién es un embajador. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 20. ¿Lo tienen con ustedes allá en casa? ¿Me acompañan con su Biblia? 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 20. Y dice: y todo esto proviene de Dios. No voy a detenerme en revisar el texto hoy porque lo vamos a hacer al final. Pero sí definamos por qué es importante que tú y yo sepamos quién es un embajador. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de ¿quién? Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de ¿qué? Reconciliación. Esas son palabras importantes para esta mañana. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres ¿qué? Sus pecados. Y nos encargó ¿a quién? A nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Así que, ¿qué dice el versículo 20? ¿Somos qué? ¿Quiénes son embajadores? Nosotros. Por eso es importante esta mañana el que podamos entender quién es un embajador. ¿Oran conmigo? Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido. Gracias, Señor, porque tú nos has enviado. Esta mañana, al recordar nuestra misión, que tu Espíritu Santo la selle en nuestra vida y podamos decirle al mundo y contarle al mundo tu amor, esa misericordia que tienes con nosotros, que el mundo lo pueda sentir. En el nombre de Jesús. Amén. Saben que me gustan los diccionarios. Pero antes de entrar a definir quién es un embajador, quiero compartir con ustedes un pensamiento del pastor Pablo Gaitán. Él estaba dando un sermón acerca de la identidad cristiana y expresó lo siguiente: nuestras decisiones están sujetas a nuestra identidad. Cuando tú sabes quién eres, tú vas a saber qué hacer o actuar según lo que eres. ¿Se lo repito? Nuestras decisiones están sujetas a nuestra identidad. Cuando tú sabes quién eres, tú vas a saber qué hacer o actuar según lo que tú eres. Con el permiso de mi sobrina, algunos saben, mi sobrina es médico. Y lo voy a poner de ilustración para poder
conceptualizar este pensamiento. En la familia, hay veces nos sentimos incómodos o sentimos que mi sobrina no se expresa bien con nosotros cuando estamos enfermos. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero nosotros tenemos esa experiencia. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros estamos enfermos, a ella se le olvida que es mi sobrina y me regaña como médico. ¿Por qué? Porque ella tiene una identidad. Ella ha desarrollado una identidad que es médico. Hay un problema con la identidad en medio de las emociones. El tema no es de identidad, pero es importante porque vamos a definir que nosotros somos ¿qué? Embajadores. Hay un problema con la identidad en medio de las emociones. Y yo no sé cuántos han tenido la experiencia de jugar dentro de la cancha, estar dentro de la cancha en un partido de fútbol, de soccer. No sé cuántos. ¿Sí? Tengo aquí algunos que han tenido esa experiencia. ¿Quiénes somos en la cancha? Saben de que hay veces ahí ha habido unas grandes decepciones, especialmente en cuanto al testimonio de los cristianos. ¿Saben ustedes? ¿Han tenido ese? Bueno, ya ahora no los que estuvieron en la cancha, los que estuvieron en la galería, en las gradas y nos estaban viendo jugar. Y aquel hermanito bien cristiano cometió una falta no muy cristiana, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros podamos tener claro nuestra misión. Saber quiénes somos, porque en este mundo y en este momento de la historia que nos ha tocado vivir, es importante que estemos claros cuál es nuestra misión. Yo sé que ser cristiano es mucho más, pero esta mañana quiero definir para ustedes y para mí mismo nuestra función, como alguien diría, nuestro trabajo dentro del hecho de ser cristianos, y eso es ser un embajador. ¿Quién es un embajador? ¿Qué nos dicen los diccionarios? Les decía que soy amigo de los diccionarios. ¿Quién es un embajador? Ustedes creo que tienen el concepto, y yo tenía el concepto, pero al leerlo, al buscarlo, como que hay algunos elementos que toman sentido. Es alguien, ¿quién es un embajador? Es alguien que actúa en representación de otro. ¿Están conmigo? O de un país. Regularmente ahora nosotros vemos de un país. Elegido por su país de origen, y como, bueno, quité la otra parte ahí. Y es pagado por su país de origen. ¿Sabían ustedes eso? Y yo que quería ser embajador aquí en los Estados Unidos, y me van a pagar de allá, ok. ¿Cuál es la misión de un embajador? La misión de un embajador, si bien es cierto, representa al país, pero el propósito es mantener la unidad hoy vamos a decir entre los dos países. El diccionario dice entre las partes. Mantener una reconciliación entre los dos países. Quizás otra palabra muy común que nosotros usamos dentro del cristianismo es mediador. Pero quiero definir el concepto de embajador desde el punto de vista de un diccionario bíblico. Y aquí vamos a tocar el hecho histórico bíblico, porque vamos a hablar
de lo que es un embajador en el Antiguo Testamento, de lo que es un embajador en el Nuevo Testamento y nosotros. ¿Quién es un embajador según el diccionario bíblico? Es una persona que es enviada, y yo sé que ahora ustedes comienzan a pensar, o deben comenzar a pensar, en el Antiguo Testamento, cuando se mandaba un delegado para cuando había una guerra o no iba a haber una guerra. Y dice que embajador es una persona que es enviada como mensajero por un líder, rey o gobernante, para que realice una misión frente a otras personas, generalmente de otro país. Y vuelvo y lo llevo a ese pensamiento de el Antiguo Testamento, que habían personas que eran enviadas no solo de parte de Israel, sino que de las otras naciones, para evitar la paz o quizás hacer la paz. En el Antiguo Testamento existen 3 palabras en hebreo. Se están siendo proyectadas porque yo no sé pronunciar hebreo, ¿ok? Ni griego. Pero en la definición de estas palabras, la primera de ellas significa, la que está en número 1 ahí, significa mensajero o ángel. Y específicamente en 2 Corintios 35:21, ahí aparece en la mayoría de las versiones como un mensajero. Hay una segunda palabra que significa enviado o mensajero, y que en Josué 9:4 está definido en la versión Reina Valera como, o está traducido como embajador. Y la tercera palabra significa intérprete o embajador, y está en 2 Corintios 32:31, y se define como mensajero, se traduce como mensajero en nuestras Biblias, en la mayoría de ellas. Como estamos definiendo qué es un embajador, podemos reunir estos conceptos y decir que un embajador es, número 1, un mensajero. Y si hablamos de mensajero, conocemos a los ángeles de Dios como mensajeros. Número 2, hablamos de que un embajador es alguien que ha sido enviado. Y número 3, y esto me complementa el concepto, porque un embajador es un intérprete. ¿Qué es un intérprete? Es una persona que me va a decir a mí lo que otro está diciendo, ¿sí? Traducción, para que yo entienda. Dios nos ha escogido embajadores, nos ha hecho mensajeros, nos ha enviado a decirle al mundo ese amor que todavía no entienden ni conocen de Dios, y que se lo expliquemos. A eso hemos sido enviados. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras, pero hoy en griego, tampoco sé griego para pronunciarlo, pero ahí está en pantalla. Y estas 2 palabras tienen como connotación, se usaban para designar al embajador del emperador romano. Y no quise quitar de allí la definición de la palabra, porque está claramente escrita y traducida del texto que estamos leyendo esta mañana. 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Allí nosotros encontramos esta palabra que Pablo utiliza
poniendo como ejemplo al embajador del emperador romano, al embajador del rey. Así que cuando Pablo dice que somos embajadores de Cristo, está diciendo que nosotros somos ministros, somos embajadores cristianos que representamos al Rey de Reyes y entregamos un mensaje que ya habíamos visto de un intérprete. Entregamos un mensaje de Dios, del Dios alto y sublime a la humanidad. Y yo quiero preguntar esta mañana, antes de concluir, quiero preguntar esta mañana, ¿estamos siendo embajadores nosotros hoy? Hemos sido embajadores hoy, y en medio de esta dificultad de la humanidad de hoy, ¿estamos dando el mensaje de amor de Dios? ¿Estamos mostrando al verdadero Dios? ¿Estamos dando a conocer, interpretar correctamente ante el mundo el amor de Dios hacia ellos en medio de la pandemia? Somos embajadores de Dios. Y esto está claro. Y yo sé que tú lo tienes claro el concepto, porque tú fuiste elegido por Dios. ¿Sí o no? ¿Tú elegiste estar aquí? ¿Tú buscaste estar con Dios o Dios te buscó a ti? Aun cuando en medio de la dificultad nosotros decimos ir a Dios, déjenme decirte, y lo digo con firmeza esta mañana, que en medio de la dificultad, cuando tú dices que vas a buscar a Dios, Dios ya está contigo. Y por eso, en el momento que clamas, allí sabes que está, porque Él no ha estado lejos de ti. Dios nos ha escogido a nosotros y nos ha escogido como representantes de Él. Pero hoy sí meditemos en 2 Corintios 5, del 18 al 20. Porque nos ha escogido, nos ha elegido, somos representantes, pero la interrogante es, ¿para qué? ¿Para qué Dios te ha elegido a ti como un embajador? Vamos a 2 Corintios nuevamente. 2 Corintios 5, del 18 al 20. Hoy sí, hagamos pausa. Hoy sí, meditemos, que el Espíritu Santo impresione estas palabras en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. 2 Corintios capítulo 2, versículo del 18 al 20. Versículo 18. Decíamos, Dios nos escogió, Dios nos eligió. Todo, dice el versículo 18, ¿proviene de quién? De Dios. Todo bien proviene de Dios. La elección de Dios proviene de Él para ti. ¿Qué hizo cuando nos escogió? ¿Qué hizo cuando nos eligió? Dice que Él lo hizo posible. Él nos eligió, Él nos escogió. Lo hizo posible a través de Cristo. ¿Y cómo? Reconciliándonos. ¿Sabes que estamos estudiando mucho acerca del amor de Dios últimamente? Porque está tergiversado el amor de Dios. O no llegamos a comprender el amor de Dios. Y estamos en una disputa con Dios. Y estamos en una discusión con Dios. Porque no le entendemos. Pero el texto dice que en Cristo Dios mandó a Jesús para reconciliar esas diferencias. No que Dios tiene contigo, sino que tú tienes con Dios. Pero esto está
más profundo todavía. Porque se reconcilia contigo a través de Cristo Dios Padre con el propósito de que tú entres al ministerio de reconciliar a todos los demás con el mismo Dios. ¿Te asusta o nos sentimos especiales? Versículo 19. Nuevamente Pablo va a confirmar de que Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo. Y esto no quiere decir otra cosa más, sino las palabras de Jesús, que cuando Él se ha levantado, ¿qué iba a suceder? A todos va a reconciliar con Dios. Así como embajadores nosotros, como representantes de Dios, no debemos nosotros presentarnos ante el mundo. No debemos nosotros contarle de nosotros al mundo, sino que ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Nuestra palabra, nuestra representación es clara. No soy yo, es Jesús el que debe ser elevado. Es Jesús al que debemos predicar. Es Jesús del que debemos decirle al mundo. ¿Por qué? Porque hay una frase muy usada. Jesús es la solución. Pero no lo vemos. O el mundo no lo mira. Porque tú y yo no lo presentamos. Jesús es la solución. Jesús es el medio por el cual Dios quiere dar su bendición a todos. Por lo tanto, tú y yo somos embajadores de Dios. Representamos, no somos nosotros, representamos a Jesús. Presentemos a Jesús. Mostremos a Jesús como la solución y reconciliemos a los demás con Dios. Dice el versículo 19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto quiero ponerlo así en una telita muy delgadita y expresarlo con cuidado. Tú y yo no podemos dejar de reconciliar al mundo con Dios por el pecado que le vemos. ¿Ustedes no miran pecado en los demás? ¿Sí o no? Seamos sinceros con nosotros mismos. Juzgamos, condenamos, criticamos, atacamos, hacemos diferencias. ¿Y saben por qué? No es justificando, pero el pecado es lo que provoca. Y juzgamos porque Él le faltó a alguien. Pero dice el texto, y dice la palabra, que aún nosotros, en delitos y pecados, Jesús vino por nosotros. Y por lo tanto, eso es parte del mensaje que como embajadores debemos darle al mundo. Pero para poderlo hacer correctamente, nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús. No importando el pecado, vayamos y contemos del amor de Dios, de lo que es capaz Dios de hacer en la vida de nosotros.
en la vida de ellos. La expresión que a veces suena dura es no acepción de personas. Nosotros hemos sido llamados como embajadores a llevar el mensaje de amor, de perdón de Dios a la humanidad. Y es delicado porque dice el texto que y nos encargó a nosotros. ¿No te habías dado cuenta de eso? Dios nos ha encargado a nosotros eso. Dios ha puesto en ti la responsabilidad, el privilegio de que le digas al mundo que Él puede hacer algo mejor por ellos. Por eso dice el versículo 20, que nosotros somos ¿cómo? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y yo me he preguntado, ¿cuántas veces tú has rogado a alguien? ¿Cuántas veces hemos rogado a alguien? Cuando estamos enamorados. ¿Cuántas veces hemos rogado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces le hemos rogado? Pero el mensaje es cuántas veces tú le has rogado a aquel que no reconoce, que no acepta, que no entiende el amor de Dios. ¿Cuántas veces tú has rogado a aquel que tiene necesidad de Dios, pero él no entiende que tiene necesidad de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos apartado en lugar de rogar a aquel en el cual hemos insistido y no ha aceptado? Tú y yo hemos sido enviados, tú y yo hemos sido nombrados embajadores para ir al mundo y rogar como Dios ha rogado, que entendamos que Él es amor, que entendamos que Él perdona nuestros pecados, que entendamos que Él quiere una vida mejor para nosotros. Para eso hemos sido llamados. Esa es nuestra misión, reconciliar con Dios a todos. Pero debo de finalizar diciendo que para lograrlo necesitamos tú y yo. Para lograr la misión necesitamos tú y yo estar reconciliados con Dios. Y hoy sí ya no hablo del mundo, hoy te hablo a ti. Hoy me hablo a mí. ¿Saben ustedes? Voy a dar un tips. Aquí estoy dando una clase de predicación y uno de los métodos, yo sé que varios saben, uno de los métodos para uno expresarse, dicen que uno tiene que practicar enfrente de un espejo. ¿Saben que este sermón ya me lo prediqué yo? Porque para reconciliarlos a ustedes con Dios, yo tengo que estar reconciliado con Dios. Para poderles hablar de que Dios los ama, yo tengo que vivir, experimentar, saber, explicar ese amor de Dios. Para poder decirle al mundo que podemos estar en paz con Dios, yo tuve que experimentar, yo tengo que experimentar el perdón de mi pecado y saber que esa paz que da cuando Dios perdona es una paz que puede explicar a los demás y decirles, vieras qué tranquilidad se siente cuando sabes que Dios te ha perdonado. Mis hermanos, por eso esta mañana
no solo quiero decirles o recordarles que Él nos escogió, que somos sus representantes y, en otras palabras, somos embajadores de Él. Viene a mi mente, hay una cita conocida dentro del ámbito adventista de Elena de White, cuando expresa que cada hogar, que nuestro hogar debe ser ¿qué? Un pedacito de cielo en la tierra. ¿Sabes qué me hace sentido? ¿Dónde viven los embajadores? ¿Dónde viven los embajadores? En la embajada. ¿Saben qué es una embajada? Según el diccionario, una embajada es un territorio dentro de un territorio extranjero que le pertenece al país de la embajada. ¿Qué dije? Dije que cuando Estados Unidos otorgó a un país tener una embajada aquí en los Estados Unidos, le dio una porción de tierra que ya no es Estados Unidos aquí en Estados Unidos. Que esa porción de tierra tiene las leyes, tiene su propiedad con el país de origen. Perdón, soy salvadoreño. Cuando Estados Unidos otorgó el permiso para que El Salvador tuviera una embajada aquí en los Estados Unidos, le cedió una porción de tierra. Como embajadores, nosotros tenemos una porción de tierra designada en esta tierra por Dios, nuestro hogar. Allí viven los embajadores. Esta iglesia. Deseo y ruego a Dios que cada vez que venimos aquí y salimos de acá, podamos gozar de un pedacito de cielo aquí en la tierra. Gozar esa paz, gozar esa reconciliación. Yo sé que una de las cosas que ha sido difícil hoy en este tiempo de pandemia, y hay veces yo mismo fallo, porque ha sido difícil el dejar de abrazarnos, pero hoy nuevamente estamos invitando a que topemos nuestros puños. Yo sé que una de las cosas que ha sido difícil es eso, pero uno se siente en familia con ese abrazo, con esa estrecha, con esa salud, con ese saludo cariñoso de días de no vernos y días que nos encontramos. Pero hoy tenemos que aprender nuevamente o recordar nuevamente que debemos todos cuidarnos. Pero mis hermanos, es importante que en medio de la dificultad, y como decía al principio, en medio de las emociones, no perdamos de vista que tú y yo hemos sido llamados como embajadores de Dios para todos. Y esto conlleva de que tú tienes que buscar no el pleito, no la discusión, no la argumentación, sino la reconciliación de los demás y de ti mismo con Dios. Implica el que hemos sido llamados como embajadores de Dios, el mantener la paz entre las partes. Tú y yo no debemos buscar nunca la discordia. Tú y yo debemos buscar la reconciliación. Tú y yo estamos llamados a reconciliarnos entre nosotros para poder mostrarle al mundo la reconciliación de Dios, que está llena de amor y de perdón.
Quizás es difícil el llamado. Hemos sido llamados como embajadores para dar a conocer a nuestro Dios. Mientras algunos hacen una lista grande de lo que debe cumplir el ser un embajador, por otro lado otros critican porque son nombrados embajadores quien no deben de ser. Y ambas, te diré, aplican a nosotros. Aún nosotros mismos podemos decir que tal persona, y hay veces yo digo, yo mismo, no sé cómo es que Dios me escogió. Y por otro lado, sé la responsabilidad, y hay una lista de cumplir por ser un embajador. Pero quiero recordarles, no estamos solos. No nos dejó solos. Mandó el Consolador. Mandó el Espíritu Santo. Tú y yo dejémonos guiar por el Espíritu. Y Él nos ayudará a desempeñar correctamente nuestro cargo como embajador. Tú y yo estemos dispuestos a ser guiados por el Espíritu. Y sé que vamos a desempeñar correctamente este papel. Vamos a cantar para que no tengamos miedo de serlo, pero al final oro consagrando nuestra vida a nuestro Dios. ¿Cantamos? ¿Nos ponemos en pie?